Siguiente ponencia, la doctora Francisca Ferrer Marín, del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia. Buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a los organizadores. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. En primer lugar, quería... Sí. Quería dar las gracias a los organizadores por su invitación y en especial a la doctora Pilar Giraldo por darme la oportunidad de estar aquí entre vosotros. Es para mí un placer estar en esta tierra y en este congreso. El tema es largo y vamos a intentar ajustarnos al tiempo. Como saben ustedes, voy a hablar de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. ¿Y qué son las neoplasias mieloproliferativas crónicas? Pues son enfermedades de la médula ósea que se producen por la proliferación incontrolada de las células madre hematopoyéticas. Como saben, la médula ósea es la fábrica de la sangre. La médula ósea es la fábrica de la sangre y se producen progenitores, células madre. Las células madre a su vez dan lugar, no solamente proliferan y se autorregeneran, sino que se diferencian en progenitores que al diferenciarse en células, digamos que al reproducirse, a lo largo van diferenciándose hasta que al final se convierten, durante su diferenciación, en lo que llamamos glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Bien, pues cuando hay un crecimiento excesivo de los glóbulos blancos, que son las células que nos defienden frente a las infecciones, pues puede dar lugar un aumento incontrolado de glóbulos blancos a lo que conocemos como leucemia. En este caso sería leucemia mieloide crónica, un exceso incontrolado de glóbulos rojos, lo que se conoce como poliglobulia, es lo que vamos a llamar durante la charla policitemia vera, y cuando el aumento es de las células que controlan el sangrado, que son las plaquetas, hablamos de trombocitemia esencial muy esquemáticamente para que ustedes me puedan entender. Pero no solamente en estas enfermedades en la médula ósea no solo hay tejido hematopoyético, es decir, células progenitoras, células madre hematopoyéticas, sino que también hay tejido conectivo entre las células, ¿vale? Cuando hay un crecimiento, estas células pueden producir sustancias, las células se comunican unas con otras produciendo sustancias, citoquinas y sustancias químicas que les permiten comunicarse las unas con las otras. Estas sustancias en el medio pueden hacer que este tejido conectivo que hay dentro de la médula pueda crecer también más de lo habitual y en ese caso se produce otro tipo de enfermedad proliferativa que se conoce como mielofibrosis, porque hay un aumento del tejido fibrótico dentro de la médula ósea. Bien, entonces si en un hemograma de una persona normal, si nosotros miramos las células de la sangre en el microscopio, ¿de acuerdo? Pues se verían glóbulos blancos, glóbulos rojos, que estoy señalando con el puntero, y plaquetas. ¿Qué ocurre en estas enfermedades? Que hay un aumento excesivo de glóbulos blancos en la leucemia mieloide crónica que tienen aquí, o sea, predominan los glóbulos blancos, o hay un aumento excesivo de glóbulos rojos que tienen aquí. Entonces, en la columna roja, donde están los glóbulos rojos, el hematocrito es mucho más alto que en este paciente normal, entonces se trataría de una policitemia vera. En una trombocitemia esencial, lo que hay un aumento incontrolado de plaquetas en la trombocitemia, y en la mielofibrosis, que hemos dicho que hay un aumento del tejido conectivo, las células de la sangre no pueden salir o salen con alteraciones y se producen lo que llamamos hematíes raros en forma de lágrima. No sé si pueden ver alguno aquí que tiene forma de lágrima. Y o bien hematíes con núcleo, es decir, células más inmaduras que salen a la sangre, eso sería en el caso de la mielofibrosis. Bien,
Y estas enfermedades, que las tienen aquí, son enfermedades frecuentes, raras. Para que se hagan una idea, si el cáncer de mama tiene una incidencia, es decir, casos nuevos en España, pues de 60.000 mujeres anuales, y el cáncer de pulmón unos 30.000, estas enfermedades, su incidencia anual es muchísimo más baja. O sea que realmente se trata de enfermedades raras, cualquiera de ellas. ¿Y qué tienen en común? ¿Por qué se engloban dentro del mismo espectro, del mismo paraguas de enfermedades mieloproliferativas? Pues tienen una serie de características comunes. Son enfermedades asociadas al envejecimiento. Me preguntaba el caballero de la segunda fila si era pediatra o yo trabajaba en un sitio de pediatría. Realmente son enfermedades del envejecimiento. Su sintomatología es común. Dan picor, sobre todo picor después de la ducha, cansancio, dolores de huesos, sudoración sobre todo por la noche, insomnio, puede dar pérdida de peso, fiebre o febrícula, aumento del tamaño del bazo, complicaciones comunes, tanto trombosis como hemorragias, posibilidad de evolucionar a enfermedades más avanzadas, como puede ser la leucemia aguda o la mielofibrosis. A lo largo de la evolución eso puede ocurrir en un porcentaje muy, muy pequeño de enfermos y cuando pasan muchos años de evolución, y que tienen, sobre todo, se engloban bajo el mismo espectro porque tienen características clínicas y una base molecular común. Como hemos dicho, los síntomas, algunos de ustedes los pueden incluso sufrir, que son, pues como hemos dicho, picores, la fascia es muy roja por el aumento del hematocrito de los glóbulos rojos. Es muy característico el dolor con sensación de quemazón en los pies, en las plantas de los pies, que se llama, es un síntoma guía, igual que el prurito después de la ducha, se llama eritromelalgia. Todo esto es consecuencia de microtrombos en la circulación que pueden producir lo que ven aquí en la mano, que pequeñas microtrombosis en la circulación que pueden dar lugar a, por ejemplo, a estas zonas sacras, de diferencias en la circulación entre los dedos, unos dedos blancos y otros rojos, y dolores intensos por microtrombos en la circulación. Y otra característica, aparte de los síntomas que hemos visto, es que la médula, en todas estas enfermedades, finalmente la médula, después de una sobreproducción de células, puede ocurrir que no pueda producir más células de la sangre, la fábrica de la sangre se va estropeando y estas células madre intenten buscar nidos para establecerse y producir células diferenciadas. Entonces tienden a salir de la médula y ocupar sitios que han sido órganos hematopoyéticos en fases muy precoces del desarrollo humano. Por ejemplo, en el feto y en el embrión, el bazo puede ser un órgano hematopoyético. Entonces es característico en estas enfermedades que estas células hematopoyéticas primitivas emigren al bazo buscando un sitio donde alojarse y crezca el bazo. O sea que la esplenomegalia es un signo guía en estas enfermedades, el aumento del tamaño del bazo. Y hemos dicho qué son y ¿por qué se producen estas enfermedades? Son consecuencia de una mutación en la célula madre hematopoyética. ¿Y qué es una mutación? Pues es una modificación del material genético que se produce en una célula, pero todas las células que se produzcan a partir de ella van a llevar incorporada esta alteración genética. Y estas células con la alteración genética que han adquirido durante la evolución tienen ventaja proliferativa. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las células se van a reproducir, pero como tienen ventaja, al final la hematopoiesis que tenemos en la médula va a predominar ese clon con esa mutación frente a otros clones sanos que no tienen la mutación, es decir, tienen una ventaja proliferativa, le ganan espacio a otras células que no tienen tanta capacidad de proliferativa, de manera que nuestra hematopoiesis cada vez va a tener más células con esta mutación. Bien, y ya hemos visto que es consecuencia de una mutación. ¿Y cómo funciona la mutación? Pues bien, hemos dicho que estas enfermedades tienen una base patológica molecular común. Para hacerlo muy sencillo, en estas enfermedades hay unas enzimas que son las quinasas que tienen un papel muy importante y funcionan como un interruptor, como un enchufe, de manera que las células, las células
de cualquier especie, no solo la humana, responden a los estímulos del medio. Cuando en el estímulo hay factores de crecimiento que le inducen a reproducirse o a morir, las células reciben señales del medio. Entonces, normalmente esos interruptores están apagados, pero cuando se une un receptor a un ligando, una hormona, un factor de crecimiento, se une, ese interruptor se enciende y emite señales abajo en la célula, al núcleo, para que esa célula se diferencie. Entonces, en condiciones normales ese interruptor está apagado y necesita la unión a un ligando, a una sustancia del medio para encenderse. Lo que ocurre en las neoplasias mieloproliferativas, en todas ellas, es que este interruptor está permanentemente encendido. No necesita que se una a nada, sino que está constitutivamente activo. Entonces, esto sería un ejemplo ya más específico, donde aquí tendríamos un receptor, en este caso es la proteína JAK2, que solamente se va a activar cuando recibe un ligando del medio, que en este caso es una citoquina productora de glóbulos rojos, que se llama eritropoyetina. Pues en condiciones normales, la estimulación de producir glóbulos rojos solamente se va a producir cuando este receptor se une a la eritropoyetina. Cuando ocurre la mutación, lo que ocurre es que el receptor está permanentemente activo y no necesita ya que se una a la eritropoyetina, sino que la vía está activa y independientemente de que haya eritropoyetina o no, sigues produciendo glóbulos rojos. Da igual los niveles de eritropoyetina que tengas. Y lo mismo ocurre con la trombocitemia esencial. Da igual los niveles de trombopoyetina en el suero, que tus células siguen produciendo más plaquetas aunque tengas 1 millón o 2 millones. Esas son las bases moleculares. Entonces, esto es común para todas las neoplasias mieloproliferativas, pero el gen que se afecta es distinto. En la leucemia amiloide crónica se produce por la translocación de un cromosoma, la translocación del cromosoma 922, que va a dar lugar a un oncogen, el BCR-ABL, que produce una oncoproteína que tiene capacidad de activar todas las señales, pues de eso, de activación de las células, de proliferación y de inhibición de la apoptosis. Y entonces, este cromosoma muy pequeñito se descubrió en Filadelfia, en la ciudad de Filadelfia, y por eso se llama neoplasias Filadelfia positivas. O sea, la leucemia amiloide crónica es lo mismo hablar del MC que de FI positivas, Filadelfia positivas. Y el otro gran espectro de las neoplasias mieloproliferativas crónicas son las llamadas FI negativas, que son las otras 3 que hemos explicado en la primera diapositiva. La policitemia vera, cuando lo que predomina es el aumento de glóbulos rojos; la trombocitemia, el aumento de plaquetas; y la mielofibrosis, el aumento del tejido conectivo. En las FI negativas, los genes más frecuentemente afectados son los tienen en la diapositiva. El gen JAK2 prácticamente está presente en todos los pacientes con policitemia vera y aproximadamente en la mitad de los pacientes con trombocitemia mielofibrosis. Luego hay un 20 o un 30% de pacientes con una mutación en otro gen, la calreticulina, y un 5 o un 10% de pacientes con el gen en MPL, que es el representado en naranja. Y el resto, alrededor de un 10 o un 15% que están representados con el quesito verde, son en los que no encontramos ninguna de estas 3 mutaciones conductoras de estas enfermedades, ¿vale? Y son los llamados triple negativos. Bien, ¿estas mutaciones las heredo? ¿Me las han transmitido mis padres? No, no son enfermedades hereditarias, aunque sí puede existir cierto grado de predisposición familiar. Cuando tienes un familiar puedes tener predisposición, pero no son enfermedades germinales hereditarias. Es decir, es un suceso aleatorio a lo largo de la vida. Lo que sí está claro es que con el envejecimiento ese riesgo es mayor. No se conoce ningún desencadenante, salvo acaso las radiaciones ionizantes en pacientes con LMC, porque después de las bombas de Hiroshima, etcétera, hubo una gran incidencia de pacientes con LMC. Ahora sí que se ha visto que hay ciertos factores ambientales que puedan inducir o aumentar el riesgo de padecerlas, que son sustancias tóxicas, factores ambientales, por supuesto el envejecimiento, y muy importante, factores sobre los que sí podemos incidir, como pueden ser el tabaco. Muchos estudios ya lo asocian, el tabaco, a una predisposición a tener estas enfermedades. Pero las mutaciones que hemos dicho, ¿son las únicas que hay? No.
Sabemos que aproximadamente 1 de cada 2 pacientes con policitemia y trombocitemia y la mayoría de los pacientes con mielofibrosis no solo tienen las mutaciones de las que hemos nombrado conductoras, las que producen la enfermedad, ya reticulina, MPL, sino que tienen otras muchas mutaciones que llamamos cooperantes, cooperan con las mutaciones principales, y estas mutaciones sabemos que se producen sobre todo en las fases más avanzadas de la enfermedad. Bien, ya hemos visto qué son, cuáles son sus bases, por qué se producen y cómo se diagnostican. ¿Cómo me van a decir si el aumento de glóbulos rojos que tengo es del tabaco? Es porque fumo, que se aumenta los glóbulos rojos, es una consecuencia reactiva del tabaco. ¿O es que tengo una enfermedad clonal? ¿Cómo me puede decir el médico qué es lo que tengo? Pues lo primero es un análisis de sangre. Es muy importante el estudio medular, la punción biopsia. Estas enfermedades tienen alteraciones en la médula ósea que son características y específicas de cada una de ellas, y las alteraciones citogenéticas y moleculares. La más característica la tienen aquí en la translocación 922, cromosoma Filadelfia. Bien, se diagnostican con análisis de sangre, estudio medular y estudio molecular. Es imprescindible demostrar que la enfermedad es clonal. Es decir, es imprescindible demostrar que esto no es reactivo, porque las plaquetas pueden aumentar por una fiebre, por una infección, los glóbulos rojos pueden aumentar por el tabaco, porque tenga uno un problema pulmonar, una bronquitis crónica. Entonces es muy importante demostrar que esta enfermedad es clonal, lo que empezamos la charla. Y para ello, una alteración de uno de los genes conductores de la enfermedad nos ayuda a definir que el aumento de las plaquetas o que el aumento de los glóbulos rojos es consecuencia de una enfermedad hematológica neoplásica. Entonces, eso es muy importante, el estudio molecular. De manera que podemos seguir una secuencia para hacer estos estudios y que sea viable económicamente para las arcas sanitarias. Es decir, si nosotros sabemos que el 95% de los pacientes con policitemia tienen la mutación JAK2, pues estudiamos el gen JAK2 y solamente si es negativo y tenemos una alta sospecha porque no es fumador, porque no tiene ninguna enfermedad respiratoria, entonces haremos este 5% que es el exón 12. Igualmente para las otras enfermedades empezamos estudiando la más frecuente, la mutación JAK2, y solo en el caso que sea negativo, pues estudiamos la segunda en frecuencia, la reticulina, y si es negativo, pues el MPL. Y si es negativo, ¿cómo se estudiamos este quesito de las triple negativas cuando son todas negativas? Pues podemos estudiarlo a través de técnicas de secuenciación profunda, técnicas moleculares de última generación. Criterios, no vamos a meternos en ello por falta de tiempo, pero básicamente los criterios diagnósticos de estas enfermedades se basan en lo que hemos dicho: contagios celulares, es decir, niveles de hemoglobina por encima de 16,5 en hombres, 16 en mujeres, una biopsia ósea compatible. En la policitemia vera hay una hiperplasia de todas las series, la serie roja, la blanca, la de los megacariocitos, y la presencia de la mutación JAK2. Es muy importante, los niveles de eritropoyetina pueden estar normales o bajos. Y en la trombocitemia hay un aumento de plaquetas, es un criterio. La biopsia ósea obligatoria, hay un aumento, pero solo de las células que producen plaquetas, no es como la PV, que hay una hiperplasia de todas las series, la serie de glóbulos rojos, de plaquetas, de mieloides. En la trombocitemia esencial, la hiperplasia es exclusivamente de las células que producen las plaquetas, los megacariocitos, y tiene que haber una mutación, es decir, porque si no, no podemos decir que es una enfermedad neoplásica, ¿vale? La mielofibrosis, pues fundamentalmente nos va a ayudar los criterios de la biopsia ósea. Muy importante, la biopsia ósea, en la que, como pueden ver en la diapositiva, hay, a ver si lo consigo así, a ver, sí, las células están, no sé si lo pueden apreciar, están como en raíles. ¿Por qué? Por el tejido conectivo, están como si fueran entre las vías de un tren, porque ha crecido mucho el tejido conectivo, la reticulina. Y esto pues se acompañan de una serie de criterios menores, como pueden ser que estos pacientes ya no tienen exceso de glóbulos rojos, sino que tienen anemia, tienen un bazo muy grande, palpable, etc. Por supuesto, las mutaciones, y una cosa importante es que a veces estas enfermedades se pueden evolucionar, tanto la policitemia como la trombocitemia, a lo que llamamos fases más avanzadas o mielofibrosis secundaria. Bien, ¿cuáles son las complicaciones de estas enfermedades? Pues lo que acabamos de decir, en casos excepcionales
a lo largo del tiempo, normalmente más de 10 años, estas enfermedades pueden evolucionar y transformarse con una frecuencia baja, leucemia o amielofibrosis, pero las complicaciones más frecuentes son trombosis y hemorragia. Trombosis tanto en territorios arteriales, infarto o ictus cerebral o arteriopatía periférica, o trombosis venosas, tromboembolismo pulmonar. Y eso es lo que va a hacer que nos guiar el tratamiento, evitar este tipo de complicaciones. Las plaquetas, aunque estén altas, no funcionan bien, por eso estas enfermedades también pueden dar hemorragias, porque no hay un buen funcionamiento de las plaquetas, y también el aumento del hematocrito, el tener la sangre como más viscosa, puede implicar que haya este tipo de complicaciones trombóticas. ¿Qué nos va a orientar que un paciente pueda tener más riesgo de hacer una cosa u otra? Pues tenemos señales, marcadores de que nos van a guiar en el tratamiento de si un enfermo tiene más riesgo de hacer trombosis, hemorragia, transformación a mielofibrosis, etc. En general, los pacientes que son, cuanto mayor es la edad o que han tenido una historia de trombosis previa, más riesgo tienen de hacer una trombosis, y cuanto mayor es el número de plaquetas, más riesgo hay de hacer una hemorragia. Fundamental, los factores de riesgo cardiovascular, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, y los factores de riesgo de mielofibrosis los tienen ahí, y luego nos enfocaremos más a ellos. En los factores de riesgo de mielofibrosis no son tanto estas variables en el riesgo de trombosis o hemorragia, sino en el riesgo en el pronóstico de la enfermedad, en la supervivencia. Y pues a lo largo del tiempo han aparecido varios diferentes que los criterios claves son en esta enfermedad es si tiene o no el paciente anemia, la edad, cuál es el número de leucocitos, si tiene síntomas constitucionales tipo fiebre, pérdida de peso, la citogenética, y estos criterios que son solo clínicos, que con un simple análisis de sangre lo tenemos, a lo largo de los últimos años la aparición de todas estas alteraciones moleculares que hemos dicho han complicado un poco los criterios pronósticos, de manera que ahora sabiendo las alteraciones moleculares y unos pequeños datos clínicos, podemos decir, incluso hay calculadores en la web que te pueden decir el riesgo de que un enfermo con mielofibrosis pueda, o un enfermo, vamos a poner un ejemplo, con policitemia o con trombocitemia, puede evolucionar a una mielofibrosis o pueda vivir toda su vida con la enfermedad en fase que llamamos crónica. Ya hay calculadoras en función de todas estas variables que acabamos de comentar. Los objetivos del tratamiento son fundamentalmente prevenir lo que podemos prevenir, porque la historia natural de la enfermedad no la podemos cambiar. Estas enfermedades son enfermedades crónicas e incurables. No podemos cambiar la historia natural, pero sí podemos evitar las complicaciones. Complicaciones trombóticas y hemorrágicas, controlar los síntomas y minimizar el riesgo de transformación. Esos son nuestros objetivos, que el paciente no le pongamos ningún tratamiento que pueda ayudar a que el enfermo progrese. Entonces, para cumplir estos objetivos, muy importante el control del hematocrito. Hay estudios que han demostrado que tener un hematocrito por debajo del 45, esta columna de sangre que veíamos en caso normal o en caso alterado, tenerla por debajo del 45 previene de la muerte de origen cardiovascular, previene la mortalidad por infarto, por ictus, por trombosis. Estudios muy antiguos demostraron que añadir aspirina previene las complicaciones y la mortalidad de origen cardiovascular. Por lo tanto, a todos estos enfermos les vamos a hacer flebotomías, sangrías y ponerle aspirina a todos. Si alguno de ustedes tiene la policitemia vera, pues recordará que empezamos con sangrías, le ponemos aspirina, y si el paciente tiene factores de riesgo por su edad o por haber tenido una trombosis previa, entonces iniciaremos citorreductores, ¿vale? Y en función de la respuesta y de la tolerancia continuaremos con los citorreductores o necesitará un tratamiento de segunda línea, como puede ser con inhibidores de JAK, que era la mutación que tenían el 95% de estos enfermos. Pacientes con trombocitemia esencial solo se van a tratar si tienen un riesgo alto, que son los mayores de 60 años con antecedentes de trombosis, cuando tienen las plaquetas muy altas, por encima de 1,5 millones, porque tienen riesgo de sangrado,
o porque tengan síntomas que persisten a pesar de ponerle pequeñas dosis de aspirina, a dosis bajísimas, pueden persistir con los síntomas de microtrombosis, de cefalea, migrañas. Entonces, estos enfermos, si no se controlan sus síntomas solo con la aspirina a dosis baja, le añadimos citorreductores para bajar el número de plaquetas. Y ahí tienen pues, los que tenemos ahora en el mercado, la Ibrea, la anagrelide o el interferón pegilado. El tratamiento de la mielofibrosis es una enfermedad, como todas las demás, incurable, y el tratamiento va enfocado al control de los síntomas, al control de la anemia, al control del disconfort abdominal que produce ese bazo tan grande, pues la sensación de saciedad, de que cualquier cosa te hincha, te llena la tripa. Es decir, es un tratamiento enfocado al tratamiento de los síntomas, pero también al tratamiento enfocado al riesgo que tengas de que la enfermedad vaya rápida. Porque la policitemia vera y la trombocitemia prácticamente no modifican la expectativa de vida, la calidad de vida de la persona o su expectativa de vida. Es decir, una persona va a vivir con la enfermedad, es una enfermedad crónica, pero la persona va a vivir los años que su vida y su situación, etcétera, no disminuye la expectativa de vida. La mielofibrosis sí es una enfermedad que tiene... puede variar, el pronóstico es muy variable en función de determinadas variables clínicas y moleculares. Entonces, nosotros nos tenemos que adelantar si un paciente tiene riesgo de que la enfermedad pueda progresar en poco tiempo, entonces tenemos que manejarlo. Mientras que si es un enfermo que tiene un riesgo de que puede estar con la enfermedad 20, 40 años, pues lo mejor es abstenerse, ser precavido y no ponerle tratamiento. Entonces, estas variables clínicas que mencionábamos son las que nos van a ayudar a decidir si un paciente hay que trasplantarlo, que es el único tratamiento curativo, que sería la última de las opciones para enfermos que tengan riesgo porque estén en un alto riesgo para la enfermedad. Le aplicamos un tratamiento que es... no está exento de riesgos, pero es un tratamiento curativo, cuando la enfermedad esté en un perfil de riesgo alto. En el resto de casos, pues trataremos los síntomas, la anemia o los síntomas de la enfermedad hiperproliferativa, como puede ser el crecimiento del bazo, pues con los nuevos inhibidores JAK, como el rusolitinib o el fedratinib o el interferón. Cada vez se están desarrollando nuevos fármacos en multitud de partes de la enfermedad, nuevos inhibidores JAK. Hay un montón de ensayos clínicos que no solamente están focalizados, como hasta ahora lo hemos tenido en los inhibidores JAK, porque sabemos que al final los pacientes pueden progresar a estos inhibidores. Las células buscan vías de escape y el enfermo puede al final progresar a los inhibidores. Entonces cada vez hay un montón de vías diferentes de señalización, inhibidores de apoptosis, hay un montón de vías y un montón de fármacos para cada uno de los cuales va a responder mejor a un síntoma u otro en función de su mecanismo de acción. Es decir, todos bajan el tamaño del bazo, pero no todos hacen que la anemia se recupere, que el enfermo sea capaz de recuperar la anemia, ni todos revierten la fibrosis. De todos ellos, algunos ya están aprobados, como los dos primeros, fedratinib y rusolitinib. Otros están en vías de desarrollo dentro de ensayos clínicos. Bien, pues para pasar al espectro de las FI positivas, aquí solo me voy a centrar, porque creo que son conocedores muy bien de esta enfermedad, en las cosas nuevas de los últimos años. Bien, entonces, ¿qué hay de nuevo? Pues sabéis que tenemos ya muchos fármacos aprobados, que tenemos unos objetivos muy claros en la LMC, que los estamos consiguiendo, que hay una especie de guías que tenemos en función del riesgo de la persona. Podemos poner inhibidores de ITK tipo imatinib o segundas generaciones, y eso lo vamos a poner en función del riesgo del paciente, porque sabemos que los pacientes que tienen riesgo más alto responden mejor a los inhibidores de segunda generación. Y si fallan, y bueno, lo vamos a hacer en función, como decíamos, del riesgo y en función de la motivación para entrar en enfermedad libre de tratamiento, ¿no? en remisión libre de tratamiento. Si falla el imatinib, siempre lo vamos a poder rescatar con otro inhibidor. ¿En función de qué? Pues en función de qué enfermedades tenga esa persona y de las mutaciones.
¿Qué hay de nuevo? Que si antes las mutaciones solo se hacían con métodos un poco de secuenciación muy primitivos o más antiguos, ahora las nuevas técnicas de secuenciación molecular hacen que seamos capaces de detectar muchas más mutaciones y eso nos va a ayudar mucho, la secuenciación de última generación, a saber la mutación y poder, por tanto, elegir cuál es el mejor ITK que podemos saber. ¿Qué hemos aprendido? Pues que en caso de fallo a un inhibidor de segunda generación podemos poner un tratamiento nuevo, que era el ponatinib, pero teníamos muchas dudas, ¿verdad?, los hematólogos y los pacientes, sobre los efectos secundarios de este tratamiento. Y este nuevo ensayo clínico nos ha abierto los ojos porque nos dice que empezar con dosis de 45 no aumenta el riesgo cardiovascular cuando bajas a 15, cuando alcanzas ya unos niveles de BCR-ABL del oncogen por debajo del 1%, no hay un aumento de los efectos secundarios respecto a empezar con las dosis de 15 y, sin embargo, sí que hemos aprendido que la probabilidad de alcanzar un BCR-ABL por debajo del 1% al año es mucho mayor si empezamos con dosis de 45. Hemos aprendido a manejar mejor el fármaco, es decir, buscar dosis más efectivas, bajar en cuanto podamos para no exponer más riesgos, pero sí a mayor beneficio de la enfermedad. De manera que ya en las recomendaciones se ha convertido en un fármaco seguro en un paciente que falle, que sea resistente a inhibidores de segunda. Nuevos fármacos en el mercado que están pendientes de aprobación, que funcionan por vías completamente diferentes, como es el asciminib, que ya no funciona como el resto de inhibidores de tirosinquinasa, que todos ellos eran bloqueadores de un bolsillito que tenía aquí el BCR-ABL. Es como si a un coche le ponemos un muro, el coche está encendido y lo que hacían los inhibidores de tirosinquinasa es ponerle como si fuera un muro que se acoplaba perfectamente a la molécula y no lo dejaba avanzar. Eso era el mecanismo del BCR, de los inhibidores. El coche estaba encendido pero no podía andar. Impedía su acción. La nueva molécula lo que hace es apagar el coche. Se une a este bolsillito y hace que la molécula se inactive, esa molécula que estaba permanentemente activa. Y además sabemos que el perfil de mutaciones contra la que va esta molécula es igual de amplio que el resto y además tiene es activa frente a mutaciones que los otros inhibidores no eran eficaces, es decir, tienen un perfil que es complementario. Desgraciadamente, muchos de estos fármacos están pendientes de financiación. Aquí tenemos, por ejemplo, el asciminib, el fedratinib. Todos estos son fármacos ya aprobados por la EMA, por las agencias reguladoras, pero que en nuestro país estamos pendientes de financiación. El ropinterferón en la PV, pralutinib, fedratinib, asciminib. Otros ya han sido denegados por las agencias reguladoras. Y simplemente la discontinuación posible, segura. Los enfermos, esta es la experiencia española. Los enfermos se ha demostrado que mejoran al quitar el fármaco. Es una estrategia segura. Y mensajes para llevar a casa: preparar siempre un listado de una notita para hacer las preguntas al médico e intentar mejorar la calidad de vida por aquello de que el envejecimiento, desgraciadamente, no lo vamos a cambiar, pero, por ejemplo, el consumo del tabaco sí. Muchas gracias y perdón por este tiempo. Pues yo te hago una pregunta. Has hablado, bueno, y es la segunda vez que lo oigo. Apagamos el 1 si puedes. Pues me separo un poco, a ver. Has hablado tú de que no son enfermedades transmisibles hereditarias, pero que sí que puede haber genes germinales. ¿Habéis hablado? No. No son enfermedades hereditarias, no son mutaciones que se hereden. A diferencia de otras enfermedades, no son mutaciones que llamamos germinales, que no se heredan, pero sí hay una predisposición familiar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando tú entrevistas a un paciente con una policitemia vera o cualquiera de estas enfermedades Phi negativas, hasta un 8% de los casos aparentemente que llamamos esporádicos, cuando tú haces un tercer grado al paciente, resulta que tiene un primo, un tío, un hermano. Es decir, hay cierta predisposición familiar. ¿Y en las Phi positivas?
Puede serlo, pero está menos reportado. Yo no lo considero. Es decir, ¿merece la pena analizar los descendientes de gente que tenga FI positivo para evitarles una posible leucemia en el futuro o no tiene sentido? Con total seguridad no. No. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.